Capítulo 2. Newman. ¿Es usted el señor Díaz? En efecto, señor Newman. No, soy Flowers. Elbow Flowers. Ah. El ceño fruncido era un sello en la expresión de ese hombre. Me levanté para darle la mano. Aunque era bajo, su gesto de reprobación pareció envolverme por completo. Me pregunté en qué me había portado mal. No había pellizcado a la recepcionista ni roto ninguna rama del helecho de chivo. Me tranquilicé, pensando que Flowers debía de estar molesto por alguna otra cosa. Él me condujo hasta el ascensor, siempre gruñendo, como si yo fuera la causa de sus problemas. Desde ahora ya le prevengo, señor Díaz dijo, mientras me hacía pasar delante hacia el ascensor, que soy completamente contrario a esta locura. Ya que Metty desapareció. Pues bien, que esto acabe junto con él. Eliminó con un ademán de la mano cualquier posible objeción de mi parte. Oh, sí, conozco muy bien la opinión del señor Newman. Sí la conoceré. Poner la vista en el futuro es poner el viento en la popa. Y se señaló los ojos, agregando. Mire, señor Díaz, tengo los ojos bien puestos en el presente. En el último informe trimestral a los accionistas parecía habérseles acabado la tinta negra. Tenía más números rojos que negros, parecía un mitin de huelguistas las páginas de reportes. Y el dinero que gastó ya que metí. Como si estuviéramos subvencionados por el gobierno. En mi opinión, señor Díaz, el gobierno puede gastar aún teniendo déficit. Es muy fácil, siempre les queda la posibilidad de meter la mano en nuestros bolsillos. Pero en una empresa privada eso tiene otro nombre. Un nombre nada bonito. Mientras apretaba el botón para subir a las oficinas del último piso, completó. Se llama insolvencia. Yo, con toda la impresión de ser culpable, me preguntaba si podría ayudarlo con 2 pesos que tenía conmigo para el metro. Él siguió protestando. Contadores a 1000. Ustedes son todos iguales. Ya que Metty solía hacer bromas con respecto al dinero. Hablaba agitando las manos, como si quisiera comunicarse con el tablero de botones del ascensor. Él no tenía la más vaga idea de los costos. ¿A qué no sabe usted cuánto gastaba en un mes? No. Él tampoco, y lo sabía, señor Díaz. No tenía la más remota idea. En esa ratonera turística invirtió más dinero que. Hizo un gesto con las manos, como para indicar que no encontraba la comparación apropiada. Después agregó, mirándome con furia. Más que el que usted imagina. Volvió la mirada a los botones del ascensor. Los oídos me zumbaban debido a la altura. Ya que Metty dijo había encontrado el lado flaco del señor Newman. Acentuó el nombre en señal de que yo no tendría esa oportunidad. Pero ya que Metty ya no está, y si yo salgo con la mía Newman tendrá menores pérdidas, comprende. Menores pérdidas repetí. Sí, la ganancia surgirá de otro lado. El ascensor aminoró su ascenso y se detuvo. Cuando las puertas corredizas se abrieron. Pude ver un largo pasillo alfombrado. El propósito de la apasionada diatriba de Flowers escapaba a mi alcance. Con todo, parecía mi obligación formular alguna respuesta inteligente. Se me ocurrió una mientras caminaba por el corredor, entre una serie de pinturas abstractas, Picasso's, Cavaliers. ¿Qué otra cosa propondría usted? Producir carros eléctricos, toda una flotilla. Son el negocio del futuro, la gasolina no es eterna, ¿qué otra cosa cabe? Dijo. El tono de su voz parecía indicar que mi sentido práctico era tan precario como el del malhadado Giacometti. Gracias a la producción de autos de combustión, Jiménez Manufacturera había obtenido para sus accionistas el envidiable lustre de las acciones más cotizadas. Claro que haberle ganado a Japón no fue fácil. Los mercados eran renuentes a aceptar sus productos, pero el precio y la calidad los convenció. Flowers tenía sus razones. Solo había un pequeño inconveniente, si eliminaban la Newman del Caribe el puesto al que yo aspiraba quedaba también eliminado. Parecía que Flowers no veía con buenos ojos las inversiones en el ramo turístico. Seguí avanzando por el corredor, acompañado de Flowers. Pasamos ante 3 secretarias absortas en su trabajo y llegamos a una oficina, era más grande que mi sala y mi dormitorio juntos. El señor M. Newman, nunca supe qué significaba la M, estaba de pie ante el muro de cristal que daba a la calle, con las manos cruzadas a la espalda. Las grandes avenidas y los edificios se podían ver claramente a esa altura. Tal vez imaginaba que se trataba de su imperio. Cuanto más me acercaba a la oficina, más estúpido me sentía. Al llegar estaba convertido ya en un perfecto idiota. Mi lengua parecía una esponja. Alguien ha tratado de hablar con una esponja en la boca. Por lo general las entrevistas de ese tipo no me asustan, pues considero a los jefes de personal como a mis iguales, a veces, como a enanos ridículos. Pero el señor Newman no me pareció igual ni inferior, me apabulló, simplemente. Señor Newman, dijo Flowers,
aclarándose la garganta. Sí. ¿Qué sucede, Elbow? Aquí está el señor Diasis. El hombre se volvió con expresión animada. El señor Diasis. ¿Por qué no me avisaste, Elbow? Antes de que Flowers pudiera contestar, el señor Newman había descendido los 2 peldaños que separaban el suelo en 2 niveles, con sorprendente agilidad. Era un hombre corpulento, de aspecto recio, representaba menos de 60 años. Me estrechó la mano con firmeza y me condujo a un sofá de respaldo bajo. Este recibió mi peso con una especie de suspiro de protesta, exhalando el inconfundible olor de cuero. Newman tomó una hoja suelta que estaba sobre el escritorio y se instaló en un sillón, frente a mí. Yo lo miraba fijamente, mudo. Mi departamento de personal ha dicho cosas muy buenas sobre usted, dijo, echando una ojeada al papel. Juan. Recordé lentamente, asentí. El señor Newman preguntó. Una cerveza. ¿Cómo dice? ¿Quiere una cerveza, jugo de tomate o de piña? Jugo de tomate. Por favor, farfullé, confundido ante mi propia timidez. Después de todo, el señor Newman era solo un hombre, nada más. Unos pocos billones de dólares no cambiaban su condición de humano, creo. Tranquilícese, señor Diasis. Era, precisamente, lo que estaba tratando de hacer. Pero sentía el cuerpo rígido y el cerebro congelado. Todo el encanto de mi personalidad parecía esfumado. Flowers fue a buscar el jugo. El señor Newman aprovechó la pauta para echarle una mirada a la hoja de papel. Era una copia de mi currículo. Juan había pensado en ello. La tesis para su doctorado está publicada, señor Diasis. Publicada, tesis. Me aclaré la garganta con esmero, tratando de formar una respuesta inteligible. El cerebro comenzaba a descongelárseme. Durante el proceso comenzó a emanar una cierta niebla, una bruma espesa de entre la cual yo debía rescatar los datos pertinentes para formular la respuesta más completa posible. La reuní, la pronuncié. No. Qué pena. Nos vendría bien disponer de una copia. ¿Puede usted conseguirme una? ¿Una qué? Había olvidado la pregunta. Ah, sí. Una tesis. Pero es de licenciatura, señor. Es verdad, no importa, aún así me gustaría tener un ejemplar. Asentí. Tendría que buscarla. Sí, claro, era posible. ¿Y el título? Podría recordar el título. Aspectos prácticos en la contaduría de zonas turístico-recreativas y su impacto ecológico, claro. Ese era el título. Ahora lo recordaba. Usted trabajó un tiempo en Manufacturas Davios, en la capital de este país. Sí. Flowers regresó con el jugo de tomate. Le di las gracias y tragué la mitad del contenido. Entonces empezaron a aclarárseme las ideas. El señor Newman llamó la atención de Flowers sobre el currículum. Campeón de frontenis en los patios de la escuela. Leyó sorprendido. Newman festejó con una sonrisa la ocurrencia. ¿No te parece excelente, Elbow? Excelente, respondió con desgana el otro. Flowers refunfuñó. Yo traté de hacerme pequeñito. Quería explicarles. Lo del campeonato de frontenis en la escuela secundaria, lo había puesto solo para hacer una broma. En realidad, me sentía en ese entonces furioso contra, Suave y Bello, por forzarme a renunciar, y modifiqué mi currículum, enojado con los jefes de personal, que pretendían ver mi vida claramente expuesta en una hoja de papel, y más enojado todavía conmigo mismo por haberlo dejado al alcance de Juan. Traté de iniciar una explicación, pero el señor Newman me interrumpió, leyendo en voz alta. Aspectos prácticos de... Me miró con una sonrisa. Parece que le gusta emplear los términos, aspectos prácticos, en sus títulos, observó. Es una defensa para el caso en que haya pasado algo por alto. Lo de, aspectos, no cubre el tema completo. Sonrió. La voz se me había entrecortado en la mitad de la frase, pero al menos había logrado terminarla. Ya era algo. Eso me hizo sentirme mejor. Aspectos prácticos en la contaduría de zonas turístico-recreativas y su impacto ecológico, completó, levantando la vista del currículo. Es solo un trabajo publicado, comenté. Pero está publicado. Hablando con franqueza, señor Diasis, es la primera vez que hablo con un contador que no solo sabe qué es la ecología, sino también cuáles son los principios básicos por los cuales puede haber ganancias con los paseos turísticos y la educación. Hay mercado para eso. Señaló con la cabeza un armario de caoba sobre el que había una especie de maqueta, de unos 2 metros cuadrados de diámetro, junto a una minicomputadora desconectada. ¿Ha visto aquel modelo? Preguntó. Negué con un ademán de la cabeza. Vaya a examinarlo. Me levanté para acercarme al modelo. El movimiento logró tranquilizarme.
La maqueta estaba conectada a la computadora por medio de un cable tipo bus, de 10 centímetros de longitud. El señor Newman se incorporó en su asiento y vino hacia mí. Esto es la novedad, lo que construiremos. Hermoso. Es el modelo original de lo que fabricaremos sobre el mar. Una de nuestras filiales constructoras compró los derechos de construcción en esta zona de México. Tocó el panel de la computadora. Este se iluminó, encendiendo un dato en cada cuadrado del exhibidor. El aire se iluminó, la maqueta cobró vida, solo faltaba que las pequeñas olas de plástico golpearan los litorales de papel. El complejo turístico era encantador, un enorme cilindro descansaba cerca del litoral, como añadiendo un detalle modernista al paisaje costero. En lugar de albercas, habían perforado cenotes y además rodeado zonas de coral con cemento, aparentando piscinas gigantescas. Del lado norte habían robado territorio al mar y habían construido encima del arrecife. Lo miré alterado. No se inquiete, dijo. Nuestra estancia en la zona garantiza la protección de lo que queda de arrecifes de coral, que son varios kilómetros más. No sabía si el dato era o no correcto, pero no me gustaba lo que hacían. Pero permanecí en silencio. Luchaba por callar mi espíritu que pretendía protestar contra esa barbaridad cometida en contra de la naturaleza. Pero un empleo es un empleo y además por mi edad no me podía dar el lujo de protestar por las barbaridades cometidas por las transnacionales en nuestro país. Por primera vez en mi vida callé, sintiendo vergüenza. Juegue con el modelo, dijo, devolviéndome el currículo. Con él puede conocer el entorno en el que trabajamos en el Caribe. Me limité a levantar los techos, abrir puertas pequeñitas, y mediante la computadora, la información requerida, sobre dónde estaban los bares, las salas de esparcimiento, los gimnasios, los restaurantes, zonas recreativas y educativas, etc. El señor Newman observó sonriente. No deja de tener cierta belleza, ¿verdad, señor Díaz? Era innegable. Con solo pasear en la maqueta ya me había divertido. Observé un pequeño aeropuerto. Viajar en avión me fascinaba, me pasmaba la belleza de las nubes. La caminata hasta la entrada de la aeronave, la señal de asentimiento de la azafata, el aterrizaje. Solo un paso, y aterriza uno cerca de Cozumel. Se abren las puertas y ese aire húmedo y cálido, oliendo a vida penetra dentro de nuestro ser. Respirar ese aire tan puro constituía la mejor bienvenida que pudiera tener un capitalino acostumbrado al aire calcinado de la ciudad. Empezamos a hablar sobre el turismo y educación. Yo hacía grandes esfuerzos para que en mi conversación no se translucieran algunas desavenencias que poseía pero que a la menor oportunidad tendría que flanquear. A eso de la una habíamos llegado a los problemas de limitación, del alcance. Mi cerebro había sacudido hacía rato su modorra y trabajaba a todo vapor. Mi interlocutor echó una mirada al reloj. Es más tarde de lo que pensaba. Lo siento, pero tendremos que dejar el resto de la charla para más adelante, señor Díaz. ¿Le vendría bien mañana por la mañana, o tiene ya algún compromiso? No, está bien. ¿Desea preguntarme alguna cosa? Solo una. ¿Cuál? ¿En qué consiste exactamente mi trabajo? Pensé que el señor Elbow se lo había explicado, dijo, sonriendo. No hizo más que conducirme a su oficina. Mañana hablaremos de eso. Mientras tanto, Elbow le facilitará una transcripción de los informes de Giacometti. Allí encontrará casi todo. Son fidedignos hasta hace unas 2 semanas, justo antes de la muerte del pobre. Murió. Por desgracia, sí. Mi impresión era que... ¿Cuál era su impresión? Creí que lo habían despedido por... gastar demasiado. El señor Newman sonrió. Se ve que ha estado hablando con Elbow. No, señor Díaz. Todo lo referente al desarrollo resulta caro, pero soy hombre de negocios, y sé que la esencia de todo negocio incluye cierto riesgo. Estoy habituado a correr riesgos con el capital y también con la gente. En ambos casos resulta caro. Algunas veces gano y otras no, pero una vez que me comprometo a hacer algo cumplo con ese compromiso. Y me dejo guiar por mi criterio. Me resulta más interesante la pesca de profundidad, señor Díaz. El pez raro y valioso me incita más a continuar la búsqueda. Para decirlo en una forma más llana, es necesario arriesgar dinero para ganar dinero, y ese concepto asusta a Elbow. Señor Newman, intervino Flowers. El jefe lo interrumpió con un gesto y se levantó para darme la mano, diciendo: Elbow, encárgate de que el señor Díaz reciba los informes de Giacometti. Le puedo adelantar que el objetivo del resort es el de crear un ambiente de diversión y educación, un parque en donde se disfrute de la naturaleza propia del Caribe y al mismo tiempo se aprenda. Un gran parque de diversiones. He recibido críticas al respecto, pero he estudiado diversos parques famosos, que solo ofrecen diversión, y estos obtienen ganancias millonarias. Confío mucho en mi idea. Ya fuera de la oficina,
Flowers me cargó con una pila de informes de Giacometti, escritos en papel fino. En medio de un silencio reprobatorio, me acompañó hasta el ascensor. Según toda evidencia, Flowers se había convencido en el curso de la entrevista de que el proyecto continuaba en vigencia. No habría construcción de autos eléctricos, ni siquiera de esos que se estaban poniendo de moda en Alemania que corrían usando hidrógeno líquido como combustible. No habría ganancias. Pude notar las bolsas que exhibía bajo los ojos y pensé que no debía dormir muy bien. Al llegar al vestíbulo le pregunté qué había pasado con Giacometti. Murió, repuso. Sí. ¿De qué? Probablemente de egomanía. Su mirada me indicó que mi propio ego estaba en observación. Señalé un espacio diminuto entre el pulgar y el índice, diciendo. Yo no tengo ese problema. Eso espero. Y se fue. Me había ganado un enemigo. La recepcionista, en cambio, me dedicó una amplia sonrisa. Chau, señor Díaz, me saludó. También una nueva amiga, quizá. Marta, al llegar a casa, me encontró dentro de la recámara. ¿Cómo te fue? Me restregué los ojos para apartarlos de los informes de Giacometti. Cuanto más leía, más convencido estaba que ese hombre tenía derecho a la egomanía. Era muy inteligente. Sabía más de turismo o de ecología que el propio Margalef. Había pasado 14 meses en la Newman del Caribe, caminando por las playas y pensando cómo hacer el mejor lugar de vacaciones del mundo. En ese periodo había resuelto ciertos problemas cuya existencia yo apenas sospechaba. En los libros que yo consultara ni siquiera se los mencionaba. Alcé la vista hacia Marta, ya mareado de tanto pensar. Bien, creo. Le conté todo. Ella me escuchó con atención, haciendo el mohín de costumbre. Parece que las empresas Newman cuentan con un nuevo contador proyectista. Pero, dime, ¿qué es toda esa basura que hay en mi cama? Nada, ¿qué quieres decir con eso del nuevo contador proyectista? Que te aceptaron, por supuesto. Hasta ese momento la posibilidad de conseguir el puesto no me había parecido posible. Sin embargo, dicho por Marta. Ah. Espera un momento. Ahora explícame qué problema tienes. Yo tartamudeé. De acuerdo, tú eres el problema. Puede que sea yo. Por suerte. Juan llamó en ese momento. De lo contrario me habría lastimado con el vaso. Fui a la sala para responder la llamada. Hola, jefe. Dijo sonriente. Le respondí sin ánimo. ¿Te das cuenta de que vas a ser jefe? Primero Marta, después Juan. Me conmueve que la gente me tenga tanta confianza, pero no creo merecerla. Me parece que tus felicitaciones son un tanto prematuras. ¿Cómo que, jefe? Dime, ¿qué sucedió contigo? Todo coincide con los chismes que circulan. Estuve leyendo los informes de avance de obra redactados por Giacometti. Si me creen capaz de seguir con el trabajo de ese genio, se equivocan de medio a medio. Comparado con el Picasso, era un simple dibujante. Lo era, precisamente. Juan, seamos realistas. Ese trabajo me queda grande. Sería lo mismo que encajárselo a Marta. Representa tu propio papel, y todo saldrá bien. Tú, Marta y ese Newman, están todos locos. No, tengo que hacer una excepción, Newman no está loco, todavía no me ha aceptado. No es eso lo que me han dicho. Le gustaste. Cuando te fuiste, comentó con una de sus secretarias que estaba pensando contratar a un campeón de frontenis para dirigir el proyecto Newman del Caribe. Juan, ¿por qué no suprimiste ese punto del currículo? Porque me gusta, te da personalidad. Ya nos encontraremos en la oficina. Y cortó. A la mañana siguiente sabía con certeza que ese trabajo sobrepasaba mi capacidad. Los informes de Giacometti me apabullaban más que la entrevista con el señor Newman. Tal vez Giacometti fuera capaz de manejar a 500 personas, con un presupuesto anual de 10 millones de dólares, empleando solo una mano, mientras con la otra practicaba la contaduría más revolucionaria desde los tiempos de los romanos. Pero yo tenía demasiadas dificultades con solo manejar a una pequeña pero rechoncha cirquera. Marito. ¿Qué pasa? Te amo. Yo también. ¿Qué tiene que ver eso con lo demás? Nada. Quería decírtelo, es todo, parece que no quieres ir a la entrevista. Me volví para rodearla con mis brazos. Creo que aunque me acepten, no podría hacer ese trabajo. Juan dice que puedes. ¿Y entonces? Fue lo mejor que pude responder. A menos que. A menos que qué. Que tengas miedo. ¿Miedo de qué? De la responsabilidad. Son 500 personas. 10 millones de dólares, ¿y si fracasaras? Si respondí serenamente, podría fracasar. ¿Has visto? Es cierto. Tienes miedo. No, lo que ocurre es que. Guardé silencio.
Marta tenía razón. Me aterrorizaba la perspectiva de manejar 500 personas y 10 millones de dólares. Además, Giacometti era de esos genios que se destacan como colosales. Con solo pensar en él me asustaba más que con todo lo demás. Sí, era cierto. Al confrontarlo, al verbalizarlo con Marta, todo se resumía con facilidad a la verdad más evidente. Necesitaba un trabajo. Las empresas Newman ofrecían uno. Las 500 personas habían sido empleadas para ayudar, no para presentar obstáculos. El señor Newman conocía bien mis antecedentes. Si él me empleaba, era responsable del inevitable fracaso. Era más que eso, un desafío. Si lograba llevar a cabo el proyecto de Giacometti, sería capaz de cualquier cosa. Está bien. Iré.